El informe policial homologado, mejor conocido como IPH, es el medio a través de los cuales los integrantes de las instituciones policiales documentan la información relacionada con las puestas a disposición de personas y objetos derivados de su intervención a las autoridades competentes. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, teniendo su inicio en los siguientes casos: localización, el lugar donde se ubica el indicio o elemento material probatorio, en virtud de su intervención. Hola, mi nombre es Elizabeth Aravedo Sánchez y les voy a explicar a continuación el informe policial homologado. Primero tenemos el número de referencia, que consiste en el estado, institución, gobierno y municipio. Estos datos los podemos obtener mediante una consulta en la página del INEGI. Y bueno, también viene lo que es la fecha en la que se interviene, o bueno, en la que interviene el primer respondiente. También contiene lo que es el apartado 1.1, primer respondiente. Aquí van los datos personales de claro que, bueno, este es la primera persona a quien llega al lugar y quien se va a hacer cargo de proteger el lugar de intervención. Aquí también viene como a qué institución pertenece, qué cargo tiene, el nombre de la entidad federativa a la que pertenece, el nombre del municipio. Posteriormente tenemos en la sección 2 el apartado 2.1, conocimiento del hecho. Aquí van pues datos sobre cómo se realizó cómo se tuvo conocimiento del hecho, ya sea por denuncia, llamada, flagrancia. Tenemos el apartado 2.2, que es la cronología de los hechos. Estos pues se van a llenar conforme a cómo se tuvo, a la hora en la que se tuvo conocimiento del hecho, y desde como a la hora en la que se arribó al lugar, hasta información de si hubo detenidos. Igualmente se pone la hora en la que se detuvo la persona, y en caso de que se haya puesto a disposición también se ponen esos datos. Tenemos otro apartado que es el 2.3, que dice tipo de evento en que se hizo de conocimiento del primer respondiente y el motivo de esa intervención. Aquí vamos a vamos a realizar un pequeño relato de cómo es que se tuvo conocimiento del hecho, o cómo fue que tuvo conocimiento. Pausa. Tenemos otro apartado que es la sección 3, que es la narrativa de los hechos. Aquí debemos de tener en cuenta que al relatar los hechos debemos de poner quién, qué y cómo, cuándo, dónde, por qué y cómo se suscitaron los hechos. Bien, ¿le pusiste pausa? Ya. Posteriormente tenemos en la sección 4, que dice acciones realizadas durante la intervención. Aquí vamos a poner si es que hubo una inspección, detención, entrevistas. En la sección 5 son datos del lugar de intervención, como lo son la dirección de estos, las calles, los nombres de las calles, números, etcétera. Tenemos un apartado, el 5.2, que es inspección del lugar de intervención. En esta se tiene que poner si fue realizada la inspección anteriormente. En el apartado 5.3, riesgos identificados en el lugar, aquí vamos a poner como el tipo de riesgo que se observó al arribar al lugar. Tenemos posteriormente el apartado 5.4, que dice solicitud de apoyo en el lugar. Aquí vamos a llenarlo conforme a si en el lugar se tuvo la necesidad de hacer llamado a otros cuerpos de emergencia o bomberos, protección civil, entre otras instituciones. Tenemos el apartado 5.5, que es preservación del lugar de los hechos o del hallazgo. Aquí vamos a explicar si se preservó o no se preservó, y igualmente se va a realizar una pequeña narrativa de cómo fue que se preservó.
En el apartado 5.6, entrega recepción del lugar de los hechos o el hallazgo. Aquí pues van datos personales de quien realizó la entrega. En este caso sería el primer respondiente que está a cargo. Y bueno, la persona quien va a recibir puede ser algún perito encargado por ejemplo, el criminalista de campo. En la sección 6 tenemos informe de uso de la fuerza. Apartado 6.1, uso de la fuerza. Se tiene que describir en caso de que se haya implementado el uso de la fuerza, cómo es que se realizó y por qué. Tenemos el apartado 6.2, que son datos generales de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza y no fue detenida ni inspeccionada. Bueno, obviamente aquí va el nombre de la persona. Igualmente van las descripciones generales como su complexión, cómo vestía, entre otras cosas. En sección 7, puesta a disposición ante el Ministerio Público. Aquí van datos sobre quién es el Ministerio Público, datos como la fecha y hora. Y también como quién fue quien lo puso a disposición, por ejemplo, el primer respondiente y como lo vuelvo a mencionar, el agente del Ministerio Público, quien recibe la puesta a disposición. Yo soy Brisa González Mejía, les voy a explicar del anexo 2 al anexo 4 de informe de policía homologado. Primero empezamos con la cantidad de detenidos, ya sean 1, 2 o más. De ahí en fuera empezamos con los datos generales de la persona detenida, apellidos, sexo y su nacionalidad y documentación. De ahí en fuera empezamos con su nacionalidad, sus descripciones, ya sea su complexión y algunos rasgos significativos. Después tenemos el registro de detención, ya sea que combine con su fecha y hora. El apartado del lugar de detención, que es si se llegó en ese momento o no. Datos geográficos del lugar de detención, eso que refiere a un edificio o otras cosas. El domicilio, obviamente. Creo que es el lugar de detención, mostrando el lugar de cómo se llegó. Ahora, sigue la constancia de los derechos de la persona detenida, leyéndole todos estos derechos y poner si sí o si no se le leyeron. Después se tiene que poner la huella o las observaciones, el apartado de la inspección de la persona detenida. Sigue con las pertenencias de la persona detenida, qué es lo que obtenía y la cantidad de cosas que obtenía. Ahora seguimos con el anexo 3, que es inspección de persona no detenida y o vehículo. Obviamente se refiere a lo mismo, empezamos con los mismos datos generales y la cantidad. Su descripción física y después, en caso de que, esto es el caso de una persona, en caso de que haya sido un vehículo, se debe poner la misma cantidad del vehículo, datos generales como si es acuático, terrestre o aéreo, su procedencia, la situación, la marca, submarca y el modelo y color. Después, la detección del conductor del vehículo sucede lo mismo, sus datos generales y los objetos del vehículo inspeccionados. ¿Ya? Seguimos con el anexo 4, constancia de la lectura de derechos de la víctima u ofendido. En caso de ser más de una víctima u ofendido, llene las líneas tantas veces como sea necesario. Obviamente tenemos sus datos generales y la cantidad. Después el fundamento jurídico, el mismo tenerle que leer sus derechos y ponerle si sí o si no se le leyeron. La firma y huella del ofendido. Y después dice datos del primer respondiente realizado la lectura de los derechos. Aquí se ponen los datos y la firma de quien se los leyó. Buenos días, mi nombre es Luis Guillermo y yo les voy a explicar sobre el anexo 5 de entrevistas. En el primer punto debemos de poner las personas entrevistadas y después sus datos generales de la persona, ya sea su primer apellido, el segundo y su nombre. Después debemos de poner su calidad, ya sea víctima u ofendido, denunciante, testigo u otro. Se identificó con algún documento, esto debemos de pedirle si se presenta con su INE, su licencia, su pasaporte, su sexo, su fecha de nacimiento, su edad, su nacionalidad y la CURP. Su domicilio geográfico de la persona entrevistada también sería la calle, la colonia, su número exterior, interior, código postal, entre qué calle y el nombre de las calles y su entidad federativa. En el apartado 5.2 debemos de describir todo lo que el entrevistado nos narra. Al finalizar debemos de poner su firma y su huella. En el anexo 6 es el traslado.
es la persona trasladada a la MP. Debemos de poner la cantidad de personas y sus datos generales, ya sea igual su primer apellido, el segundo, su nombre, si de su calidad, si es víctima o ofendido, un denunciante o testigo. Debemos de anotar los datos del lugar de traslado a que al Ministerio Público se trasladó. En el otro apartado es del hospital, de la persona trasladada y canalizada al hospital u otra dependencia. Debemos de poner igual cuántas personas son y sus datos generales, y debemos de poner la localización a donde se vaya dirigido. En el anexo 7 es el inventario de objetos. Es registro a los objetos que fueron recolectados y o asegurados como consecuencia del hecho probablemente delictivo. Debemos de poner si el objeto o indicio se fue aportación, localización o descubrimiento. Debemos de poner el encontrado durante la inspección, si fue en el lugar, con una persona o vehículo. De la persona que se le halló el dicho objeto, debemos de poner sus datos generales, igual el apellido, su primero, el segundo, su nombre y su firma. Y debemos de describir el objeto que se le haya decomisado, la cantidad y el destino que se le da al objeto. El anexo 8 es el registro del primer respondiente que arribaron al lugar de la intervención. Debemos de poner el elemento que aporta y sus datos generales, ya sea igual su primer apellido, el segundo, su nombre, de grado o cargo de policía, y debemos de poner si es de Policía Federal o policía ministerial o policía de mando único, estatal o municipal, o si tiene otra independencia debemos de ponerlo, y poner su nombre de la entidad federativa o el nombre del municipio. Buenos días, yo soy Jesús Pavel Díaz García. Voy a hablarles sobre el formato de entrega de recepción del lugar de intervención, anexo 2. Empezamos colocando el número de carpeta de investigación. Después procedemos con el punto número 1, que es ubicación y lugar de intervención. Aquí colocaremos la unidad administrativa que pertenece el primer respondiente, la entidad federativa, la delegación o municipio en el que se encuentra el lugar de intervención, así como la hora y la fecha en la que se arribó. Punto número 2, el servidor público encargado de la preservación que entrega el lugar de intervención. Aquí hay que anotar el nombre completo, el cargo, la fecha y la hora de entrega, así como la firma de la misma persona. Punto número 3. El servidor público recibe el lugar de intervención. Aquí hay que anotar el nombre completo, cargo y fecha de quien recibe, así como la firma, también de la misma persona que recibe. Punto número 4. Aquí hay que poner la dirección y la localización del lugar de intervención completa. También hay que poner qué calles o qué avenidas colindan con el lugar. En el punto número 5 colocaremos un croquis del lugar de intervención, ubicando siempre el norte del lugar y colocando las calles y avenidas que colindan con el lugar. Después, en el mismo anexo 2, en la siguiente hoja, volveremos a colocar el número de carpeta de investigación y seguiremos con el punto número 6, que es la preservación del lugar de intervención. Aquí hay que señalar las medidas tomadas para preservar el lugar de intervención. Punto número 7, la documentación del lugar de intervención. Aquí hay que marcar con una X los métodos que accidentalmente se hayan empleado para documentar el lugar de intervención, así como el nombre completo, cargo, firma de los elementos de policía que realizaron las actividades. Aquí hay que colocar la X y aquí los nombres. Punto número 8, modificación del lugar. Marcar con una X si es que corresponde. Si es el caso, se deberá especificar las modificaciones en que se hayan producido. Si se alteró el lugar o no se alteró, si fue de manera intencional, o fue con los cargos de emergencia o fenómenos naturales como lluvia, etcétera, y especificar qué fue lo que pasó, qué fue lo que se modificó. Punto número 9, dirección temprana de riesgos. Especifique aquellas circunstancias que puedan representar un riesgo
para la integridad del lugar de los indicios o de los servidores públicos que lo intervienen. Punto número 10. Hay que anotar el número de víctimas, el nombre si se conoce, si está lesionada, si se trata de un cadáver o de restos probablemente de origen humano. Cuando el número de las víctimas sea muy grande y se encuentren en la misma condición, puede anotar por intervalos. En la última hoja del anexo 3 hay que anotar de nuevo el número de carpeta de investigación. Como punto número 11 es el destino. Aquí hay que señalar el lugar en el que se fueron trasladadas las víctimas. Punto número 12, para las personas detenidas, aquí hay que señalar con número y nombre completo de las personas detenidas, en caso de que haya persona detenida. Número 13, los vehículos relacionados. En caso de que en el lugar de intervención haya un vehículo que tenga relación con el delito, se deberá señalar con un número y características de los vehículos. Número 14, servidores públicos que ingresaron al lugar. En su caso, hay que anotar el nombre completo de las personas que ingresaron en el lugar de intervención una vez establecido el acordonamiento y antes de su entrega al personal especializado para el procesamiento. Número 15, servidor público que entrega el lugar después del procesamiento. Hay que anotar el nombre completo, cargo, fecha y hora de entrega, así como su firma. Y número 16, servidor público que recibe el lugar de intervención después del procesamiento. Aquí también hay que anotar el nombre completo, el cargo, fecha y hora de quien recibe, así como su firma. Mi nombre es Angélica Iseli Martínez Gómez y yo les voy a hablar del registro de cadena de custodia en el anexo número 3, que cuenta con la participación de los peritos. En la primera parte se va a hablar de la institución o unidad administrativa a la cual estos pertenecen. También se va a llenar la parte de un folio o el llamado, los datos del lugar de intervención y la fecha y hora de arribo. El punto número 1 se habla de la identificación de los indicios, en los cuales se va a colocar el número, letra o combinación alfanumérica asignada al indicio o elemento material probatorio. También se va a hablar de una descripción general y la ubicación del lugar, la hora de recolección y lo relacionado con la secuencia en la cual se recolectó. En la parte número 2 se va a hablar de la documentación. En este se debe de marcar con una X los métodos empleados o especificar cualquier otro caso necesario. Los apartados pueden ser en escrito, fotográfico, un croquis u otro. En no ser uno de estos se debe de especificar. En el apartado número 3 se debe de colocar la recolección y el embalaje, en el cual se debe de colocar el número, letra o combinación de los indicios en los cuales fueron embalados. Puede ser de forma manual o instrumental. En la segunda hoja se encontrará el apartado número 4, que se va a hablar de los servidores públicos. Va a ser todo servidor público que haya participado en el procedimiento de los indicios o elementos materiales probatorios. En esta parte se va a colocar su nombre completo, la institución y cargo al cual pertenece, la etapa en la cual está participando y la firma. En el 5 se va a hablar del traslado y se debe de marcar con una X la vía empleada. En caso de ser necesario alguna condición se puede anexar otra hoja y las cuales van a ser terrestre, aérea o marítima. Si se requiere alguna otra condición especial se debe de marcar con una X, un sí, un no y las recomendaciones que estas necesitan. En la tercera página se va a encontrar el apartado número 6, que va a hablar de la continuidad y la trazabilidad. En este se debe de colocar la fecha y hora de entrega-recepción, el nombre completo de quién la va a entregar y de quién realiza los indicios o elementos materiales probatorios, en la cual debe de poner si fue en entrega, recepción y la firma de cada uno de estos. Mi nombre es Marco Antonio y yo les voy a hablar sobre el formato de entrega-recepción de indicios o elementos de materiales probatorios, anexo 4. En primer lugar tenemos la carpeta de investigación, le sigue el folio o llamado, lugar de entrega, fecha y hora y entrega. En el primer apartado tenemos el inventario. En este caso tiene que ir el número o una letra de un probable elemento delictivo. En segundo caso tenemos que es el embalaje. En este apartado tiene que llevar cómo está el indicio, si está en mal estado, si presenta algún rasguño. En el tercero tenemos la persona que entrega, tiene que llevar nombre completo, institución, cargo y firma. En segundo tenemos la persona que recibe, lleva el nombre completo, la institución, cargo y firma.